Bueno, estamos con don Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, y con don José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios. Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta entrevista. Si cerramos los ojos en este momento y nos transportamos al mes de diciembre de 2020, ¿en qué escenario creen que va a estar Canarias? No es buen momento para cerrar los ojos, Pedro, pero si hacemos ese ejercicio de soñar, ¿no?, con lo que nos viene, pues yo creo que lo mejor es que pensemos lo mejor, pero actuemos como si pudiese ocurrir lo peor, ¿no? Por lo tanto, seguir actuando en el escenario de ingreso cero y pensar que eso no va a ser así, pensar que nos vamos a equivocar. Pero la realidad nos lleva a que esto va a ser más largo de lo que pensábamos, que la recuperación va a ser también más gradual de lo que pensábamos y, por lo tanto, máxima prudencia. Se estima una pérdida de entre 15 y 20 puntos del PIB de Canarias. ¿Una catástrofe de este tipo tiene solución? Claro que la tiene. Estamos hablando de unos 8 o 10 mil millones de euros, sí, ¿no? Bueno, es una cantidad que en principio parece desorbitada, pero en este momento el problema no son los números, no es el déficit, no es cómo lo financiamos o cómo lo vamos a poder financiar después, que lo haremos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, estamos en el momento de que se requiere una actividad ágil de la iniciativa pública, del gasto público para conseguir llegar a ese momento deseado, que hablamos de final de año y que empecemos a recuperar, pero es que ahí tiene que estar la iniciativa privada. En la medida que consigamos llegar ahí con una iniciativa privada realmente robusta o que sobreviva y que llegue, hablamos de empresarios, hablamos de autónomos y hablamos de trabajadores, en la medida que lleguemos ahí con esa fortaleza, podremos pagar esa deuda. Sí, pero la iniciativa empresarial, al margen de la iniciativa pública, solo tiene una solución, que es endeudamiento. No, sin lugar a dudas, es que en estos momentos no hay ingresos. O sea, lo primero que se plantea es, hay una caída drástica de los ingresos. ¿Qué tiene usted que hacer? Pues es sencillo, hablamos de miles de medidas. Hay que ir a las que de verdad son efectivas. Si hay una caída drástica de ingresos, usted tiene que propiciar liquidez a la economía, ya. Para conseguir, hablamos desde el punto de vista social hasta el punto de vista empresarial, que es el que hemos olvidado. Y hablamos de grandes, medianas y pequeñas empresas y autónomos sobre todo. Tenemos que inyectar liquidez que nos permita atravesar ese puente del que estamos hablando, que nos permita llegar a ese momento en el que empecemos a recuperar cierta actividad para que ahí de verdad sea la iniciativa privada cuando tire el crecimiento. No lo va a hacer la pública en ese momento, que nadie se engañe. O sea, necesitamos en ese momento tener una iniciativa privada viva, con ganas y capaz de llegar a ese momento. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tenemos que tener ahí? Agilidad administrativa. Y eso es fundamental. ¿Y no da la sensación de que la administración pública, concretamente el gobierno central, se está moviendo como un elefante dando pasos excesivamente lento, que tal vez cuando nos demos cuenta van a ser demasiado tarde? Bueno, la agilidad de la que hablaba José Cristóbal es fundamental y es precisamente la carencia que tenemos, pero no es que haya falta de agilidad por deseos de la administración de ser lenta. Yo creo que no tienen claras las ideas, no saben a dónde van, tienen malos equipos. Creo que todos somos conscientes de que no nos ha pillado en el mejor momento a España esta situación. Tenemos un gobierno de coalición, tenemos un gobierno con poca experiencia y eso al final pues se ha pagado en la crisis sanitaria, que la podemos empezar a dar por resuelta. Creo que empezamos a ver la luz de la crisis sanitaria. Creo que la crisis social también estamos en el camino de paliarla, pero acometer la crisis económica, que es lo que llevamos hablando desde el principio, pues requiere salvaguardar al sector privado de la desaparición, ¿no? O sea, el sector público se agota si no existe sector privado que lo sustente. No podemos confiar en que el sector público de manera sostenida va a mantener la economía, va a mantener el empleo, va a mantener el crecimiento, la prosperidad de España. Tenemos que confiar en la recuperación. Para eso, lo que hablábamos, endeudamiento, tirar de los recursos existentes en la despensa y a partir de ahí tratar de llegar con el máximo tejido empresarial al inicio de la recuperación económica para que podamos poco a poco ir recuperando niveles de empleo. Prácticamente fruto de esa, yo creo que inexperiencia de la que estamos hablando, se están aprobando paquetes de medidas económicas prácticamente toda la semana, unos para corregir los anteriores. ¿Cómo se valora desde el punto de vista empresarial los pasos dados por el gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis económica? Improvisado. Yo creo que es la palabra que define gran parte de lo que se está haciendo. Se está actuando con mucha improvisación.
El expediente de regulación temporal de empleo fue la primera, creo que Agustín y yo nos reunimos un día cuando veíamos lo que venía, que es lo que hay que hacer, expediente de regulación temporal de empleo. Hay que salvar el empleo y hay que salvar las empresas. Eso había que hacerlo, menos mal que eso lo hemos hecho. Menos mal que se ha conseguido exonerar, pero bueno, muchos retrasos en la aplicación de las medidas, en que la gente pueda cobrar, en que se produzcan las exoneraciones, que se apliquen medidas de aplazamiento de impuestos. Se ha ido improvisando día a día. Día a día se improvisa, se plantean cosas más con un marcado populismo en las medidas que se querían llevar a cabo que con efectividad, porque claro que tienes que pensar en que hay un problema social muy grave hoy, ¿no? Está todo el mundo, han caído los ingresos de mucha gente, no podemos dejar atrás a nadie, todo eso está claro, pero es que no podemos dejar morir a la economía. Pero si tenemos un gobierno que no piensa en la actividad económica, que no piensa en las empresas como sus aliados, sino como sus enemigos, tengamos en cuenta que a nivel nacional se ha roto el diálogo. ¿Cómo podemos calificar eso? Sí, hay algo que también debemos, Pedro, poner encima de la mesa, y es la falta de adaptación de las medidas del Gobierno de España a las especificidades canarias. Yo creo que eso es algo que debemos empezar a pedir cada vez con la voz más alta. Nos consta que Ángel Víctor Torres está tratando de asumir ese liderazgo, se enfrenta al Gobierno de España en la medida de lo que puede, y lo ha hecho en sus reuniones con el presidente del Gobierno, pero cada vez tenemos que alzar más la voz en eso, porque nosotros nos encontramos en los ERTE que estábamos hablando ahora, pues con especificidades, por ejemplo en el sector turístico, donde tenemos pues puestas pues todas nuestras capacidades económicas, ¿no? Entre el 35 y el 40%, entre PIB y mano de obra ocupada, pues nos encontramos con un porcentaje de temporales, porque estábamos en el final de la temporada alta, una buena temporada alta, y nos encontramos con unas plantillas absolutamente sobredotadas en estos momentos, sujetas a ERTE, que no se van a adaptar en su tramitación a las necesidades de Canarias. Baleares tiene una situación absolutamente diferente, y creo que el Gobierno de España pues va a tener que escucharnos de alguna manera, para no solo utilizar las herramientas de las que disponemos, sino tratar de adaptar las medidas que adoptan a las especificidades nuestras. ¿Les parece a ustedes que Ángel Víctor Torres tiene las manos atadas por Pedro Sánchez a la hora de poder ser firme con Madrid? No es esa la impresión que da, pero no debemos olvidar que forman parte del mismo gobierno. Pedro Sánchez ha sido un fiel aliado y una fiel apuesta por Pedro Sánchez desde el primer minuto. Eso es bueno para Canarias, porque hay una cierta cercanía con el Gobierno de España, pero hay cercanía en la medida que escuchan tus reclamaciones. Pedro Sánchez se puede ver en una situación complicada si no atienden los requerimientos de la sociedad canaria, y por eso creo que Pedro Sánchez sigue el camino correcto cuando continuamente tiende puentes y busca interlocución con organizaciones empresariales y sindicales, para que lo que él pide al Gobierno de España no sea la solicitud de Pedro Sánchez, sino que sea la solicitud de la sociedad canaria. Mientras vayamos en ese camino vamos bien, pero claro, ese camino, si no se atienden los requerimientos, las solicitudes de la sociedad canaria, la adaptación de las medidas a las especificidades canarias, pues tiene un final malo. Y siendo justo, coincide con Ángel Víctor Torres, coincide en esta dirección con nosotros cada vez que lo hemos planteado. Él nos comunica, nos plantea y nos dice que plantea ese tipo de especialidad canaria, diferencial en Canarias, de la posibilidad de utilizar la deuda, de utilizar los recursos, que no llegue la financiación. Creo que es una pelea decidida, probablemente condicionada por lo que decía Agustín, en su propio partido y a nivel nacional, y que se quieren marcar directrices determinadas, pero Canarias es una región ultraperiférica, tenemos un tratamiento diferenciado en la Unión Europea. España tiene que darse cuenta que si nos trata igual, nos va a hundir más en la miseria. O sea, Canarias tiene un tratamiento totalmente diferenciado del resto del territorio, ha hecho bien sus cuentas, tenemos un superávit importante, podemos financiar a unos tipos de interés muy bajos y debemos conseguir esa posibilidad de empezar a invertir en nuestro futuro. Sin embargo, los propios socios de gobierno de Ángel Víctor Torres, más concretamente Román Rodríguez, Nueva Canarias, y Casimiro Curbelo, Agrupación Socialista Gomera, parece que no las tienen todas consigo, a la vista de las declaraciones de ambos en la última semana, ¿no? Esta mañana escuchaba yo las declaraciones de Casimiro Curbelo y me las creo mucho, por su tono, no lo dijo claramente, como orientaba sus declaraciones, parecía que veía bastante complicado que se les permitiera usar el superávit, ¿no? Y endeudarse a las comunidades autónomas, y que se estaba planteando una centralización total de los recursos para que el Estado sea el que lo ejecute. Yo creo que es un grave error.
Yo creo que es un grave error, como ha pasado con la gestión sanitaria. Yo creo que ha sido otro grave error. Se ha aplaudido a los sanitarios, no a la gestión de la sanidad. Eso hay que tenerlo bastante claro, que es lo que ha ocurrido. No se ha podido suministrar de una forma eficiente a todos los sanitarios, a todos de los EPI, de esas cuestiones que era para su protección, y eso es una gestión de algo que solo sabe hacer la iniciativa privada, y es quien lo está haciendo bien. Las comunidades autónomas son las que tenían en su mano la sanidad, porque no se les dejó que cada uno llevara a cabo ese tipo de actuaciones. Por ahí se está funcionando bastante mal. Con lo cual no creo en esa centralización que nos lleve a un buen puerto. Yo creo que hay que permitir que comunidades como Canarias lleven adelante su propia gestión de esta crisis en el momento que la sanidad te diga que puedas llevar adelante otro tipo de cosas. ¿Y si no se permite la capacidad de endeudamiento y la utilización del superávit que tienen las administraciones públicas canarias? ¿En qué escenario estamos? Pues estamos en el peor de los escenarios. Tenemos que tener en cuenta lo que decía José Cristóbal ahora. Canarias ha sido una comunidad responsable en los últimos décadas, diría yo, de gestión presupuestaria. En los últimos 10 años, de forma clara, hemos ido acumulando superávit, hemos ido acumulando cumplimientos de presupuestos con la máxima ortodoxia exigida por la Unión Europea y, por lo tanto, por España. Y eso lo hemos hecho con renuncia a la prestación de servicios en Canarias y con renuncia de las familias y de las empresas canarias que aquí vivimos, de no poder gastar en atención social o en atención sanitaria o en educación esos recursos que hemos ido acumulando. Si ahora nosotros vemos que esos recursos que son nuestros y que hemos generado nosotros se van a Madrid o que van a paliar los déficits que han acumulado otras comunidades autónomas, pues la verdad es que la sociedad canaria se sentirá profundamente defraudada, ¿no? Así que entendemos que eso no deberá ocurrir. Si eso ocurre, el Gobierno de Canarias desde luego no puede permitirlo. Estamos en disposición más que ninguna otra comunidad autónoma en hacer efectiva la demanda de reconocimiento de derechos diferenciados por razones obvias que ya hemos comentado todos, y por lo tanto esperamos que ese escenario al final no se cumpla. Sería tanto como premiar a los que lo han hecho mal durante los últimos años y han dilapidado sus recursos, y castigar a las comunidades cumplidoras y además castigar a la comunidad más afectada por la crisis sanitaria, porque Canarias sin duda va a ser la comunidad que mayores efectos negativos va a tener en su economía por nuestra dependencia de un sector como es el turismo, que va a caer a nivel mundial y por lo tanto que va a tener una lenta y progresiva recuperación que todavía no sabemos cuándo será. ¿La presencia de un partido político como Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez genera desconfianza en el sector empresarial? Por supuesto, porque vamos a decir que no, es cierto. Tampoco hemos visto ninguna aportación de Podemos a esta situación en la que estamos atravesando. Nosotros era lo que planteamos el otro día en la reunión del Consejo Económico a la consejera de Podemos, que se estaba haciendo en dependencia, ¿no? Si estaban llegando realmente las ayudas a todas esas personas que están en sus casas de hace 1 año, 2 años, esperando que les llegue esa ayuda para que bañen a los mayores, no, porque les ayuden. Estamos hablando de 300 euros, que sabemos que llevan retrasos inmensos, con un montón de gente trabajando en esas consejerías y que no caminan, ¿no? Por lo menos esa es el área que tienen habilitada para ellos trabajar. ¿Qué están haciendo en ese sentido? Usted lo sabe, yo no, es que tampoco la respuesta que tuvimos fue real. O sea, tiene usted que apoyar a esa gente que realmente está necesitada. Y nosotros como sector empresarial que planteamos que qué se estaba haciendo, porque nadie lo estaba planteando. Y me consta que hay muchísima gente que lo está pasando tremendamente mal, que tienen ayudas aprobadas y que no les llega. Y no tienen un sistema ágil que les permita sacar adelante. Eso es lo que hace Podemos. Pero fue cuando se mete a gestionar empresas, alguien que no ha cortado una cinta en su vida, bueno, que lo que ha hecho es cortar alguna cinta, pero nada más es que clama al cielo. No saben lo que son empresas, no saben cómo se gestiona una empresa, no saben qué hacer. Pero el problema no es solo ese, es que consideran que la empresa es el enemigo. Y en ese sentido, claro que se está totalmente incómodo con el gobierno. Nosotros, Pedro, ni ponemos ni quitamos los gobiernos, ¿no? Y tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Canarias, pues tenemos una presencia de Podemos que no la hemos decidido nosotros y con los que nosotros mantenemos una interlocución plena y estamos siempre a disposición de esa interlocución. Es nuestra obligación, lo hacemos en Madrid, lo hacemos en Canarias. Y yo creo que están generando más problemas a sus gobiernos de coalición que a nosotros como interlocutores. Yo veo que Podemos en el Gobierno de España está generando más problemas al presidente y al equipo de gobierno por las disfunciones
y por la interferencia de competencias que a los propios interlocutores. Recientemente también hemos tenido problemas serios de interlocución con la ministra de Sanidad y con Pablo Iglesias, pues tratando de saltarse la interlocución con las organizaciones empresariales y yendo directamente a las empresas del IBEX que él mismo había aborrecido antes. Una propuesta de Sí Podemos Canarias la semana pasada, utilizar la RIC para políticas de empleo. ¿Qué les parece? Ya se está utilizando la RIC. No, pero desde el punto de vista de la administración pública, o sea, como si fuera dinero público. Pues que no es dinero público, vamos. Es que son las medidas que no saben lo que son los instrumentos, ¿no? Y incluso nos encontramos a veces con algún sindicalista que tampoco lo sabe, ¿no? Nosotros hemos planteado ahora, hay un problema. Sabes que la RIC se puede utilizar para creación de empleo, ¿no? Con unas condicionantes de mantenimiento de ese empleo durante una serie de meses. Se ha parado la actividad. Hay muchas empresas que estaban invirtiendo en empleo con la RIC. Surge el problema que nos hemos planteado, oiga, tiene usted que flexibilizar la aplicación de esas ayudas de Estado para que no me digan que estoy incumpliendo con los requisitos de mantenimiento de empleo o del mantenimiento de mi inversión, ¿no? O de la apertura a la actividad de la inversión que estoy realizando, ¿no? Pues eso es lo que hemos planteado, eso de utilizar la RIC. Es que no saben ni lo que es la RIC, es que además les dicen, creen que hay miles de millones en la RIC, no hay miles de millones en la RIC, pues eso es mentira. O sea, cuando usted dota la reserva de inversión, lo hace con cargo a sus recursos, a sus resultados contables, y el 30% o el 25% de ese importe es el que usted no paga a Madrid con el compromiso de invertirlo en Canarias. O sea, ¿qué le doy? ¿Qué me está usted requisando? Los resultados empresariales, ¿de dónde salen? Vaya usted a buscarlo. Las empresas, la mayoría de ellas se endeudan cuando van a llevar a cabo una inversión que tienen que llevarla a cabo en un momento determinado, pero no saben ni lo que es un criterio de caja ni... Es que es el problema, que cuando se hacen declaraciones de este tipo que realmente no se sabe ni de lo que se está hablando, pues a algunos nos molesta más que a otros, o sea, sí, sinceramente. Sí, la reserva es la gran desconocida generalmente, ¿no? O sea, no podemos imaginarnos a Canarias hoy sin los efectos que ha tenido la reserva para inversiones en las últimas décadas, ¿no? No nos podemos imaginar lo que eso ha supuesto en crecimiento de tamaño de empresas, lo que ha supuesto en capacidad de digitalizarse o de internacionalizarse, en capacidad de no ser comprado por empresas de fuera, sino de ir creando músculo interno, de sostener el empleo. No hay inversión en activo fijo que no genere incremento de empleo. Muchas veces, no, es que te voy a condicionar la RIC a que generes empleo. Vamos a ver, si es que cualquier inversión trae empleo detrás, y además empleo sostenido, porque las inversiones se amortizan en un largo plazo, ¿no? Yo creo que la RIC es una gran desconocida y hay personas que parece que prefieren que los empresarios paguemos impuestos y se vayan a Madrid los recursos a que los recursos se queden en Canarias en beneficio de toda la sociedad canaria, en beneficio del crecimiento y del desarrollo económico y social de nuestra tierra, que es lo que ha propiciado la RIC. Pero, ¿qué pedían los marxistas de la época, antes, cuando éramos bastante más jóvenes? Que las plusvalías de los trabajadores se quedaran en las empresas, ¿no? Eso es un dogma y tal, que no se repartan beneficios, que se queden en las empresas, que se inviertan en la... ¿Qué es la reserva? Claro. ¿Qué es la reserva? Si nos hemos puesto nosotros pues más marxistas que cualquier otro. Sí, lo que pasa es que da la sensación de que de cara al populismo es un instrumento que está ahí para que los empresarios dejen de pagar impuestos. Y los Ferraris, decían que se compraban, estaban llenos de Ferraris las calles de Canarias. En este escenario en el que nos enfrentamos, ¿renta básica sí, renta básica no, o depende? Ya existe la renta básica, no... Pero esta nueva que pretenden imponer Podemos ahora, que bueno, lo ha sacado como... Ya lo ha dicho de forma clara y tajante la parte socialista, Escrivá, del Gobierno de España, que no a Pablo Iglesias, ¿no? O sea, que no somos nosotros los que le vamos a decir que no. Nosotros hemos dicho que no hay que dejar a nadie fuera. Yo creo que nadie puede dudar que las organizaciones empresariales han puesto por delante de todo, incluso por delante de la economía, la crisis sanitaria, resolver la crisis sanitaria. Hemos aceptado que se pare la actividad económica, que se pare el 100% de la actividad económica. Muchas veces hemos sido los propios empresarios los que, al carecer de medidas de protección, hemos decidido parar nuestras propias actividades. Y por supuesto que también hemos puesto desde el primer día sobre la mesa que nadie se debe quedar fuera como consecuencia del COVID-19, ¿no? Como consecuencia de esta crisis sanitaria. No debemos dejar a nadie tirado en la carretera, ¿no? Otra cosa es qué pretendemos hacer, qué tipo de renta universal pretendemos. ¿Pretendemos paliar soluciones o pretendemos generar clientelismo político? No es momento para poner medidas políticas, medidas
de programas políticos que incluso no que incluso no fueron aceptados por el gobierno de coalición, y que se trata de buscar la coyuntura para dar un paso adelante con esas medidas. Es un momento de mucha más responsabilidad, de entender que empresas y trabajadores estamos todos en el mismo barco y luchamos contra algo externo que ha llegado, que es una crisis sanitaria que no hemos causado nadie, que tiene carácter global además, y por lo tanto no es momento de dividir ni de buscar ese tipo de estrategias de estamos unos contra otros. Yo creo que más que nunca en estos momentos empresarios y trabajadores estamos dentro del mismo barco luchando por lo mismo. Yo cuando digo esto que se enfada. O sea, me acuerdo de los autónomos. ¿Pero de qué estamos hablando de eso? De cara al populismo, a mi parroquia, a ver, no sé quién defiendo con ese tipo de propuestas. Hay mucha gente que están ya con medidas, la prestación canaria de inserción, multitud de medidas que intentan llegar a la gente sin recursos, que se pueden habilitar otras. Pero yo cuando escucho esto, me sale este señor a la palestra hablando de esto, sin saber qué supone de gestión ni de gasto. ¿Y para qué? Para ayudar a todas aquellas personas que han estado en la economía sumergida. Estamos hablando de ese tema. Que yo no digo que haya que dejarlos atrás, que habrá que ayudarlos. Pero ¿qué pasa con los que han estado pagando religiosamente sus impuestos? Con los que todos los meses siguen pagando su cuota de autónomos, con los que no tienen un duro de ingresos. ¿Pero que esa gente qué pasa? Los que están en ERTE, que no están cobrando. El peluquero de la esquina, el otro, lo más allá, es que no entra un duro de ingresos y no se piensa en ellos, no se les condona la cuota de autónomos, siguen pagando sus cuotas. ¿No? Y tienen que pagarlas, no se les condona absolutamente nada. Todos los recibos tienen que pagarlo para mantener activa su actividad, que no tienen actividad. Cero ingresos. Esa gente no cuenta. Cuenta el que no ha pagado impuestos, el que insisto, habrá que ayudarle. No se puede dejar a nadie. El otro día estábamos con el ayuntamiento, con el alcalde de Las Palmas, de Las Palmas de Gran Canaria, y nos estaba contando los tremendos esfuerzos que está haciendo el ayuntamiento porque se ha incrementado la petición de alimentos y de problemas que tiene la sociedad. Sí, señor. Pero no se olvide usted de los cientos de miles de autónomos. Esa es la piedra que va a conseguir que se recupere el empleo, gran parte del empleo, que se recupere la actividad económica, si llegan. ¿Son los grandes olvidados de estos paquetes de medidas que está anunciando el Gobierno central? Sí, bueno. Sin ninguna duda, los autónomos son los grandes olvidados, y creo que el Gobierno estará tratando en estos momentos de buscar la forma de llegar a ellos, pero hasta la fecha lo único que oyes hablar es de aplazamientos de 2 meses, 3 meses, en ningún caso de condonación, cuando estamos con cero ingresos, manteniendo otro tipo de gastos, porque nadie ha hablado de condonar IBI, nadie ha hablado de condonar impuestos municipales, todos hablamos de aplazamientos, nadie ha hablado de condonar IJIC o impuestos de sociedades. Estamos en estos momentos hablando de aplazamientos a unos señores que probablemente muchos de ellos no lleguen vivos al final de la crisis sanitaria, ¿no? Ahí será difícil reanimarlos, ¿no? Si no mantenemos ese tejido nos va a costar mucho más trabajo. Lo aprendimos en el 2008, fuimos muy rígidos en la forma de tratar a las empresas y a los autónomos, los destruimos y nos costó 6 años recuperar el tono económico, ¿no? 5 o 6 años recuperar el tono económico. Yo creo que esa lección está aprendida y que no debemos volver a caer en lo mismo. Mira lo que está haciendo Alemania, Francia, Italia, que ha puesto al frente de la recuperación a un equipo multidisciplinar liderado por el CEO de Vodafone, experto en digitalización, por cierto. Nos viene una etapa de la economía que va a estar muy basada en el teletrabajo y en la digitalización. Tenemos que estar pensando ya en eso. Es que eso que hablaba Agustín ahora es fundamental y también lo hemos planteado cuando abramos, el día 1 que empecemos a abrir todo, nos vamos a encontrar en la calle con ¿cuántos parados? ¿Cuántos? No sé. O sea, los últimos son 250.000 más, 50.000 parados puros más 200.000 en ERTE, más los que teníamos, nos vamos a ir a 500.000 de parados, sin mayor problema. Y empiezan a entrar 1.000 turistas, 2.000 turistas, 3.000 turistas. Cuando venimos de 15 millones. Sí, pero van a estar 10.000 turistas por las calles con 500.000 personas que muchos no tienen ingresos, o pocos ingresos. Valoremos problemas de seguridad, problemas de imagen de nuestro territorio, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar ya en reorientación de políticas activas, como hablaba Agustín, hacia la transformación digital, a todo ese tipo de cuestiones, para que toda esta gente se pueda ir reciclando y preparando para adaptarse a los nuevos tiempos, porque sin lugar a dudas las cosas van a cambiar y mucho. ¿Creen ustedes que falta responsabilidad política en estos momentos? ¿En dónde? ¿Aquí, en Madrid? Bueno, a nivel general. Yo creo que falta mucha responsabilidad cuando escucho hablando de la ministra de Trabajo. Yo es que sinceramente digo, no entiendo qué dice esta señora, ¿no? No lo entiende, no es ministra de Trabajo, es la ministra del subsidio, ¿no?
no ayuda a crear empleo. La mejor política de empleo que hay es aquella que crea un empleo. Nosotros hemos dicho, oiga, no le enseñes a nadie a buscar trabajo, enséñale a cómo crearlo, ¿no? Y con eso estamos ganando 2 veces, ¿no? O 3 o más, pues tiene un efecto multiplicador. Yo creo que no es responsabilidad en esas actuaciones, no hay responsabilidad en las actuaciones de Pablo Iglesias dirigiéndose a Botín o dirigiéndose a quien sea o intentando decir que ha negociado con los empresarios lo que no ha negociado. Claro que no hay responsabilidad. Yo creo que no, que falta de verdad responsabilidad. Se han encontrado con un panorama para que creo que muchos de ellos no estaban preparados para llevarlo adelante y eso es lo que está generando graves problemas. Falta oficio. Falta oficio y nos vamos a encontrar con un rescate porque yo creo que España está abocado a tenerlo y nos guste o no nos guste, los rescates están sometidos a condiciones y sobre todo cuando te dicen no va a haber condiciones es porque las va a haber. No se entiende un rescate sin condiciones. No puedes pedirle a Europa que te traslade recursos sin tú cumplir con Europa. Es lo mismo que estamos pidiendo en Canarias. Nosotros no queremos que se lleven de aquí el superávit y que nos lo dejen gastar en Canarias. No queremos que se lleven los recursos que han acumulado las corporaciones locales, ayuntamientos y cabildos. Lo que estamos pidiendo para Canarias en España es lo que nos va a pedir Europa a España. Nosotros pedimos una cierta ortodoxia a nivel global. Usted no dilapide los recursos que yo le voy a prestar para recuperar el tejido empresarial, por ejemplo. Vamos a tener condiciones y la falta de oficio se notará en que probablemente conseguiremos menos de lo que podíamos conseguir de Europa y que el destino que le demos a los recursos pues no sea el más adecuado. Ese es el gran peligro al que se enfrenta España. El que los recursos que recibamos no vayan a incrementar la maquinaria que es capaz de sostener esos propios recursos. Nosotros necesitamos una maquinaria que sostenga un sector público más o menos fuerte en función de lo que cada grupo quiera. Pero necesitamos también un sector privado que pague impuestos, necesitamos un sector privado que sostenga el empleo, necesitamos un sector privado que genere los recursos para pagar las pensiones. El sector público no puede vivir solo. Es que cuando escuchamos a Angela Merkel o algunos de estos que dicen que de eurobonos nada, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, no socializamos la deuda, ¿no? No somos todos, pues yo soy el que pago al final, dice ella, cuidado, ¿en qué se lo va a gastar usted? Y estoy escuchando en España uno que dice, vamos a sacar una renta vital, el otro, no la vas a sacar porque no sé qué. O sea, vamos a ver, no te van a dar un duro, o sea, ¿cómo te van a dar? Digo, pues si no sabes ni lo que estás diciendo en qué vas a invertir, en qué medidas vas a llevar a cabo para recuperar, ¿dónde van los 540.000 millones que ha aprobado Europa? Es decepcionante la situación de Europa también, eso podemos decirlo, que debe ser el triple, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de 100.000 millones para los ERTE, ¿no? Para recuperar todo esto que estamos en el empleo. Estamos hablando de 200.000 millones en Banco de Inversiones, ¿no? Y el resto destinado a inversiones sanitarias. Creo que básicamente estaban distribuidos en ese sentido. Para esto sí. Para esto sí. Lo que pasa es que es claramente insuficiente. Lo que pasa es que es claramente insuficiente. No, sin lugar a dudar. Yo creo que Europa, y eso es un tema que dará mucho que hablar, no ha estado a la altura. Europa como concepto de europeos que podemos tener todos, ¿no? Como concepto de unidad, yo creo que va a generar mucho euroscepticismo de todo este tipo de cuestiones. No hemos sabido cómo responder como Europa a este problema que es global, ¿no? Ha faltado mucho. Yo creo que los fondos de rescate que se están destinando a este tipo de cuestiones deberían ser el triple y deberían ponerse encima de la mesa ya, o sea, porque si no, no vamos a reactivar este tipo de cosas. Por último, ¿creen ustedes que hace falta un plan Canarias? Es decir, sentar a todos los grupos del arco parlamentario y ponerse de acuerdo en un plan a corto, medio y largo plazo que pueda intentar levantar la situación que en Canarias es claramente mucho peor que en el resto del país. Nadie puede tener ninguna duda de que el Plan Canarias es necesario y nadie puede tener ninguna duda de que es necesario que sea consensuado y que sea liderado por personas e instituciones de solvencia, experiencia, reconocido prestigio, que tengan capacidad de convencer, de liderar. Eso lo tendremos que ver en los próximos días, si no el futuro que tendríamos sería muy incierto, ¿no? Definir lo que hay que hacer a partir del día primero, que está próximo a llegar, porque la crisis sanitaria pues más o menos la tenemos, gracias a Dios, encauzada, y vamos a tener que pensar en economía y probablemente pensar prácticamente solo en economía en los próximos meses. Si eso no está bien liderado y no está bien estructurado, tendremos serios problemas. Es el momento del consenso, de los grandes acuerdos y sobre todo de seguir una política como la que han seguido los países que han tenido éxito para salir en la última crisis económica que hemos vivido. Fijémonos en ellos, vemos que Italia lo ha hecho
en estos momentos, no lo hizo tan bien en la última crisis económica, ha reaccionado, hemos visto cómo ha reaccionado Portugal, incluso hemos visto cómo ha reaccionado Grecia en los últimos años. Nosotros no nos puede coger esto con el pie cambiado, porque lo pagaríamos muy caro, porque esta crisis es mucho más grave que la anterior. Esta crisis nos ha dejado a todos en el suelo, por lo tanto tenemos mayor posibilidad de salir bien y rápido si lo hacemos bien, pero también tenemos una posibilidad de quedar absolutamente dinamitados si no actuamos de forma coherente. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Un pacto sería genial, ¿no? Pero que no dure mucho la negociación del pacto. Porque es que es lo que no podemos permitir determinados lujos, ¿no? De estar debatiendo hasta la saciedad, ¿no? Tiene que haber acuerdo, tiene que superarse diferencias políticas. Yo creo que en estos momentos se requiere alturas de Estado, ¿no? Se requieren políticos vamos, es que yo no quiero despreciar a nadie, pero te acuerdas de Jerónimo Saavedra, te acuerdas de Manuel Hermoso, te acuerdas de gente que estoy convencido que serían capaces de ponerse de acuerdo y de poder llegar a cabo, bueno, decisiones de verdad que Canarias como región, como autonomía, como país, como lo que quieras, se lo merece. Lo que no se lo merecen es otra cosa. Lo que no se merecen es que en estos momentos se esté trabajando de cara a su parroquia, a la galería, no tomar decisiones. Yo creo que en este momento hay que ser muy generoso desde el punto de vista político, ¿eh? No, yo creo que nadie está valorando ni va a valorar el hecho de que no vas a sacar ninguna renta, no vas a sacar ningún voto con demagogia ni con escenarios ficticios que no llevan a ningún sitio. Don Agustín Manrique de Lara, don José Cristóbal García, presidente y secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Pedro. Gracias.